3 mujeres me invitaron a subir. Ninguno de nosotros sabía que esa noche cambiaría para siempre la forma en que nos veíamos. No esperaba que terminara como lo hizo. Habíamos empezado abajo, en un apartamento acogedor que siempre parecía un cruce de caminos para vecinos y amigos. Luz cálida, botellas de vino a medio acabar en la encimera, música suave flotando bajo la conversación. No pensaba quedarme mucho, pero el tiempo se me escapó sin que me diera cuenta. Julia fue la primera en la que me fijé al entrar. No porque fuese ruidosa ni intentara destacar. Al contrario. Tenía una gracia natural que hacía que la gente le dejara espacio. Su pelo caía ordenado sobre los hombros y, cuando reía, no era una risa estridente ni forzada. Era baja, contenida, casi privada, como si solo te regalara un trozo de ella si quería. La sorprendí mirándome varias veces a través de la sala. Su mirada firme, sin timidez, pero tampoco descuidada. Clare era diferente. Tenía una chispa en los ojos, la clase de energía que la convertía en el centro de una historia incluso antes de que empezara. Gesticulaba mucho al hablar, como si pintara sus palabras en el aire. En un momento se inclinó para servirme una copa, rozando mi mano con la suya, con la naturalidad de quien disfruta probando los límites solo para ver la reacción. Y luego estaba Emma. Hablaba menos que las otras dos, pero no necesitaba llenar el aire para hacerse notar. Pasó la velada apoyada en la encimera, bebiendo despacio, con la cabeza ladeada como si lo estuviera observando todo antes de decidir qué pensar. Sus ojos se detenían más tiempo que sus palabras. Cuando nuestras miradas se cruzaban, no apartaba la vista rápido. La mantenía, tranquila, sin prisas, hasta que casi resultaba demasiado. La reunión se había ido vaciando. La música sonaba más suave, la sala estaba en calma. Yo estaba cerca de la puerta, pensando si era momento de irme, cuando la voz de Julia atravesó suavemente el aire. «Deberías venir arriba con nosotras», dijo, inclinando la cabeza hacia la escalera. Su tono era casual, pero sus ojos sostuvieron los míos un instante más de lo que requería la casualidad. «Tenemos una botella mejor allí, y la vista lo vale». Clare rió con ligereza y añadió, «y sillas más cómodas. Estas son horribles». Se colocó junto a Julia, tan cerca que sus hombros casi se rozaban, con una sonrisa juguetona pero con la mirada firme, como midiendo si vacilaría. Emma permaneció un momento donde estaba, luego se separó despacio de la encimera. No dijo gran cosa, solo asintió levemente, con una sonrisa pequeña, casi secreta. Las 3 se quedaron juntas, sin exigir, sin insistir, solo esperando. No había prisa en su postura, ni nerviosismo. Ofrecían algo, y parecían saber que, lo aceptara o no, la decisión ya era en sí un momento. El pulso se me aceleró, aunque mantuve el gesto sereno. La idea de subir con ellas, las 3, se sentía pesada y eléctrica a la vez. No era por el vino. No era por la vista. Era por ser invitado a algo que aún no podía nombrar, pero ya sentía. Solté un suspiro que no sabía que retenía y asentí. «De acuerdo», dije en voz baja. La sonrisa de Julia se hizo más profunda, sutil pero segura. Clare pasó a mi lado para apagar la luz, rozándome el brazo lo justo para dejar un calor atrás. Y Emma, caminando justo detrás, susurró: «No te arrepentirás». Y así, la seguí escaleras arriba. La escalera crujió bajo nuestros pasos, el sonido nítido en el silencio de la hora tardía. Mi corazón latía más rápido de lo que debía por algo tan simple como subir peldaños. Pero había un cambio en el aire, la sensación de que la noche acababa de tomar otra forma. Cuando Julia abrió la puerta del desván, lo sentí enseguida. El espacio no tenía nada que ver con el apartamento de abajo donde empezó la velada. Era más amplio, más abierto, una sola estancia en la que se colaban las luces de la ciudad por ventanales altos. Lámparas encendidas en las esquinas arrojaban destellos cálidos sobre el suelo de madera. Un leve aroma a sándalo se mezclaba con algo floral. Tal vez el perfume de Emma. Tal vez una vela encendida en algún lugar. «Pasa», dijo Julia,
quitándose el jersey de los hombros y dejándolo con cuidado sobre una silla. Su voz era más suave allí arriba, como si el espacio mismo invitara a hablar en tonos bajos. Se movía con esa misma naturalidad elegante, sin prisa, con una gracia que convertía el gesto más simple en algo deliberado. Clare pasó rozándome lo bastante como para que el dobladillo de su manga me acariciara al pasar. Ella sonrió mientras alcanzaba una botella que estaba sobre la encimera. Vino mejor, tal como prometí, dijo con un tono juguetón. Sirvió en las copas con un gesto elegante y me entregó la primera. Nuestros dedos se rozaron al tomarla, su piel cálida permaneciendo un instante más del necesario contra la mía. Alcancé a ver a Emma apoyada contra la pared del fondo, medio en penumbra. No se escondía, solo observaba, sus ojos siguiendo cada movimiento, cada cambio en la sala. Cuando mi mirada se encontró con la suya, ladeó ligeramente la cabeza, sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero se contuvo. En su lugar, me regaló una pequeña sonrisa cómplice antes de apartar la vista. Ese diminuto intercambio, sin palabras, me dejó más inquieto que cualquier comentario ingenioso. Avancé más dentro, copa en mano. Julia señaló el sofá, una gran pieza cubierta con mantas suaves. Me senté, la tela estaba fría bajo mi palma, y Julia se acomodó en el sillón de enfrente. Cruzó una pierna sobre la otra e inclinó el cuerpo hacia adelante, los codos apoyados con ligereza en las rodillas, la atención fija en mí con una calma silenciosa. Clare se deslizó a mi lado, lo bastante cerca como para que su rodilla rozara la mía. Lo hizo parecer casual, pero sentí la intención en ello, la decisión de acortar la distancia. Conversaba con facilidad, preguntando qué pensaba del lugar, que fue lo primero que noté. Respondí, aunque mi atención no estaba solo en sus palabras. Estaba también en Julia, cuya mirada persistente hablaba en silencio. Estaba en Emma, todavía cerca de la pared, observando la escena como si viera capas ocultas que yo aún no podía nombrar. El loft vibraba con algo más que luz y voces. Era la clase de atmósfera en la que cada sonido tenía peso, el tintineo del cristal sobre la madera, el leve roce de una tela al moverse alguien. Me sentía rodeado, no atrapado, sino atraído, como si cada una ejerciera una fuerza distinta que me tejía más y más en lo que la noche estaba convirtiéndose. El loft pareció respirar distinto cuando nos asentamos. La música de abajo se había desvanecido en la memoria, quedando solo el murmullo lejano de la ciudad y el ocasional choque de copas. La sala era amplia, pero su manera de reunirse a mi alrededor la hacía parecer más pequeña, concentrada, como si los cuatro estuviéramos suspendidos en una burbuja de luz cálida y bordes suaves. Clare fue la primera en llenar el silencio, su voz chispeante con esa energía natural en la que parecía vivir. Se inclinó cerca mientras relataba una historia sobre un desastroso intento de cocinar para un vecino la semana pasada. El relato era divertido, pero apenas lo cedí. Lo que noté fue su rodilla presionando con suavidad contra la mía bajo la manta que había extendido sobre los dos. No se apartó, en cambio, dejó su peso allí, como un ancla cálida y extrañamente tranquilizadora. Frente a nosotros, Julia se mantenía en el sillón, su postura elegante, las manos rodeando la copa. Hablaba poco, pero sus ojos apenas se apartaban de mí. Cada vez que la mano de Clare se acercaba demasiado en su gesticulación, veía que los ojos de Julia seguían ese movimiento, observando no solo a mí, sino también el espacio entre nosotros. Tenía una manera de estudiar sin juzgar, de estar presente sin invadir, que me hacía ser consciente de mí mismo de un modo inusual. Emma, mientras tanto, se había acercado desde la pared. Eligió un lugar en el borde del sofá, orientada hacia mí, con la misma calma, pero con una presencia innegable. Hizo alguna pregunta de vez en cuando, simple y directa. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad? Su voz era suave, deliberada, con peso sin resultar densa. Cuando respondí, no intentó llenar el silencio después. Solo observó, sus ojos firmes en los míos, como si midiera la verdad en los espacios entre mis palabras. Las tres, tan distintas como eran, parecían crear un ritmo.
La risa rápida y chispeante de Clare llenaba el aire como chispas. El silencio de Julia era una raíz firme, su mirada constante me hundía más en mí mismo. Las preguntas tranquilas de Emma caían como piedras suaves en el agua, provocando ondas que me hacían pensar en lo que se escondía bajo la superficie. Me sentía tirado en 3 direcciones a la vez, y aún así no era un conflicto. Cada una parecía verme de manera diferente. Clare despertaba mi lado más juguetón, Julia sacaba algo más estable, Emma revelaba partes que nunca había esperado compartir. Y mientras tanto, pequeños roces unían esas capas, la rodilla de Clare apoyada en la mía, los ojos de Julia que rara vez se apartaban, la mano de Emma rozando levemente mi manga al acercarse más. Nada de ello era ruidoso, nada exigente, solo un tejido silencioso, una invitación sutil que no podía nombrar, pero tampoco resistir. El loft ya no era solo una habitación. Se había convertido en un escenario donde cada mirada, cada risa, cada roce prolongado tenía un significado. Y aunque no sabía hacia dónde se dirigía todo aquello, si tenía claro algo, no era el único que sentía el cambio. En algún momento, el aire en la sala se transformó. No sé si fue la segunda copa de vino, o el modo en que la ciudad afuera se había vuelto más silenciosa, o quizá la forma en que el silencio empezaba a pesar más entre las palabras. Pero Julia se levantó de su silla con una gracia que parecía ensayada, aunque yo sabía que no lo era. Dejó su copa sobre la mesa, alisó la blusa a la altura de la cadera y se volvió hacia mí. «Ven a ver la vista», dijo en voz baja, señalando las puertas del balcón. Su voz no era una orden, pero tenía la certeza suficiente como para hacerme levantar antes de que pudiera resistirme. La seguí, copa aún en mano. El balcón se abrió al aire fresco de la noche, y de pronto la ciudad se extendió ante nosotros, ventanas brillando en racimos, calles serpenteando como venas de luz. Julia estaba a mi lado, más cerca de lo necesario, una mano apoyada en la barandilla, la otra rozándome la espalda baja con ligereza mientras se inclinaba hacia adelante. El contacto era casi imperceptible, pero me sostuvo más que el propio hierro del balcón. Clare apareció detrás poco después, con una manta sobre los brazos. «Aquí fuera hace fresco», dijo con una sonrisa traviesa. Sin preguntar, me la colocó sobre los hombros, sus manos deteniéndose un momento antes de alisar la tela por mis brazos. Sus dedos dejaron tras de sí un rastro cálido que poco tenía que ver con la manta. Pensé que solo estaríamos los 3 en el aire frío, pero Emma llegó también, silenciosa como siempre. Se apoyó en el marco de la puerta del balcón, con los brazos cruzados, su silueta recortada por el resplandor ámbar de la lámpara detrás de ella. No se acercó de inmediato. Simplemente observaba, sus ojos viajando entre la mano de Julia en mi espalda, la presión de Clare en mi hombro y mi cuerpo atrapado entre ambas. Durante un instante, nadie habló. La ciudad zumbaba abajo, con bocinas lejanas y voces que subían hasta nosotros. Sentí los dedos de Julia moverse apenas en mi espalda, una leve presión tranquilizadora. Clare apoyó su hombro en el mío de manera deliberada, como si fuese lo más natural del mundo. Y Emma, con los ojos fijos en mí y un gesto indescifrable, dio por fin un paso al frente. «Pareces atrapado», murmuró con voz baja, casi burlona. Sus palabras no fueron crueles, pero me atravesaron porque tenía razón. Estaba atrapado en la calidez de Julia, la energía de Clare y la mirada de Emma. Las 3, tan distintas, me rodeaban, no como rivales, sino como corrientes de una misma marea. Exhalé despacio, intentando calmarme, pero no pude frenar el latido acelerado de mi pulso. La mano de Julia subió un poco más, posándose con suavidad entre mis omóplatos. Clare apoyó la cabeza contra mi brazo, su cabello rozando mi manga. Y Emma se acercó lo suficiente como para que sintiera el calor tenue de su cuerpo junto al mío. Fue el primer instante en que comprendí que no se trataba de elegir a una. Se trataba de que las 3 habían decidido acercarse juntas. Cuando volvimos a entrar, el loft parecía más cálido que antes, como si el aire fresco del balcón hubiera agudizado todos mis sentidos. Las luces brillaban bajas, los tonos ámbar profundizados por las sombras de las esquinas.
La ciudad se veía viva fuera, pero ahora sonaba lejana, como música de fondo incapaz de competir con el silencio que nos envolvía. Clare se adueñó del sofá primero, extendiendo la manta que antes me había puesto sobre las rodillas. Palmeteó el espacio a su lado, sonriéndome de una manera que hacía imposible rechazarla. Me senté, y la manta volvió a cubrirnos a los dos, nuestras rodillas rozándose bajo su peso. Esta vez tampoco se apartó, al contrario, se inclinó más, su hombro presionando contra el mío, su calor innegable. Julia sirvió otra ronda de vino, moviéndose con la misma compostura de siempre. Cuando me pasó la copa, sus dedos permanecieron sobre los míos más tiempo del necesario. Fue solo un roce, piel contra piel durante un latido demasiado largo, pero cargado de un peso que me obligó a mirarla. Ella sostuvo mi mirada, firme y segura, antes de dejar su copa en la mesa y sentarse en el sillón frente a nosotros. Emma había permanecido callada todo el tiempo, pero esta vez no volvió a su rincón. En cambio, se sentó al otro lado de mí, lo bastante cerca como para que su muslo rozara el mío. Doblando una pierna bajo su cuerpo, se inclinó hacia mí, su mirada suave pero implacable. Ella no intentó llenar el silencio. Simplemente se quedó allí, cerca, presente, con una respiración tan pausada que pude sentir su ritmo junto a mí. La conversación volvió en fragmentos, pequeñas historias, preguntas pasajeras. Clare reía con facilidad, echando la cabeza hacia atrás, su mano deslizándose sobre la mía como por accidente, aunque yo sabía que no lo era. Su pulgar trazaba círculos distraídos sobre el dorso de mi mano, a la vez que me calmaba y me aceleraba. Julia hablaba poco. Observaba, su atención firme e inmutable, cada movimiento de sus ojos era deliberado. Cuando la mano de Clare rozaba la mía, o cuando Emma se inclinaba para hablar, sentía la mirada de Julia sobre mí, no con celos, sino con algo más callado. ¿Aceptación, quizá? ¿O curiosidad? Emma hablaba en voz baja cuando lo hacía. Sus preguntas eran sencillas, pero desarmaban. ¿Siempre dejas que la gente se acerque tanto? Preguntó en un momento, su voz apenas un susurro. La pregunta no era retórica. Quedó flotando en el aire, tirando de algo dentro de mí que no pensaba compartir. Moví la cabeza en un leve gesto de negación, respondiendo con honestidad. No, normalmente no. Sus labios se curvaron en la más leve sonrisa, y se acomodó aún más cerca, su hombro ahora apoyado contra mí, cálido y firme. Entre las tres me sentía atraído en direcciones distintas. La facilidad del contacto de Clare, la gravedad vigilante de Julia, la intensidad callada de Emma. Y, sin embargo, no se sentía disperso. Se sentía completo, como si cada una sostuviera una pieza de algo que no había sabido que me faltaba. El loft volvió a quedarse en calma. Los únicos sonidos eran el leve tintinear de los vasos, el susurro de la tela al moverse alguien. Y en esa quietud, cada toque, cada mirada, llevaba el peso de algo más profundo, algo no dicho pero inconfundible. El tiempo se deslizó sin que ninguno de nosotros lo notara. El loft se había vuelto más silencioso, más suave, como si la noche misma contuviera la respiración. Copas vacías olvidadas sobre la mesa. La manta había caído por mis piernas, aunque las manos de Clare aún descansaban sobre las mías debajo de ella, los dedos entrelazados con los míos. Julia no se había movido de su silla, pero sus ojos no me habían abandonado. Emma seguía a mi lado, su muslo rozando el mío, su hombro presionando suavemente contra mí. Debería haber resultado abrumador ser el centro de tres mujeres distintas. Pero no lo era. Se sentía equilibrado, como si la habitación hubiese encontrado su forma verdadera. Entonces Julia se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Su mirada se encontró con la mía, firme, exploradora. No habló de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue más baja de lo habitual, deliberada. «Sabes que esto no es ordinario». Sus palabras flotaron en el aire, y sentí a Clare y a Emma moverse a mi lado. Clare se pegó más, apretando mi mano como diciendo que no pensaba irse a ninguna parte. Emma colocó suavemente su palma en mi hombro, su toque firme,
su silencio respondiendo a Julia antes de que yo pudiera hacerlo. Trabé saliva, sin saber qué decir, pero la expresión de Julia se suavizó. Eso no significa que esté mal, añadió, su voz ahora más baja, casi tierna. La sala se sintió suspendida. Clare apoyó la cabeza en mi brazo, su cabello rozando mi manga. No creo que ninguna de nosotras esté fingiendo que esto es otra cosa, dijo en tono ligero, aunque su voz arrastraba una seriedad bajo el juego. Alzó el rostro para mirarme, los ojos brillando en la penumbra. Sabemos lo que es. Emma no habló, pero no hacía falta. Su mano se deslizó de mi hombro a mi antebrazo, sus dedos curvándose lo justo para quedarse allí, cálidos y seguros. Cuando la miré, me sostuvo la mirada con la misma calma imperturbable de siempre, su presencia diciendo más que cualquier palabra. Por primera vez en toda la noche, dejé de cuestionar, dejé de analizar. Permití que el momento fuera lo que era. 3 mujeres, distintas en todo, y sin embargo moviéndose juntas en un mismo ritmo. La firmeza de Julia, la chispa de Clare, la intensidad callada de Emma, cada una atrayéndome, no en oposición, sino lado a lado. Entonces Julia extendió la mano, posándola sobre la rodilla de Clare, un gesto simple que nos acercó a todos sin necesidad de palabras. El calor de su toque, la certeza en él, hizo que algo dentro de mí se aquietara. Lo entendí entonces. No se trataba de elegir. No se trataba de dividirme o de preferir a una sobre las otras. Se trataba de la presencia, del hecho de que todas estaban allí juntas y me estaban dejando entrar. Exhalé despacio, una respiración tranquila que se sintió como liberación. Y cuando alcé la vista, los labios de Julia se curvaron en la más leve sonrisa. No triunfante. No triunfante, no expectante, solo con la certeza de saber. La mano de Clare apretó la mía una vez, rápida y firme. Los dedos de Emma se deslizaron más abajo, rozando mi muñeca, su contacto estable como una promesa. La comprensión había llegado, no hablada, sino sentida. La noche nos había llevado más lejos de lo que jamás habría imaginado. Cuando el reloj pasó de la medianoche, el loft estaba impregnado de una quietud suave y densa. Las luces de la ciudad se derramaban por las ventanas en ríos silenciosos, proyectando reflejos pálidos sobre el suelo. Los 4 permanecíamos cerca de la puerta, pero nadie se movía para dar por terminada la noche. Nadie quería hacerlo. Julia estaba frente a mí, erguida como siempre, aunque sus ojos traicionaban algo más tierno. Fue ella quien dio el primer paso, apoyando su palma sobre mi pecho. El calor de su mano atravesó mi camisa, asentándose directamente sobre mis latidos. Su pulgar se movió apenas, un trazo leve y pensativo, como si no solo sintiera el ritmo de mi pulso, sino también la verdad que lo acompañaba. Clare se acercó por mi derecha, deslizando su mano por mi brazo hasta encontrar la mía. Entrelazó sus dedos con los míos con una naturalidad inevitable. Su agarre fue ligero al principio, como probando, y luego se apretó. Un apretón juguetón que me hizo estremecer. Su energía seguía allí, brillante, viva, pero debajo también percibía firmeza. A mi izquierda, Emma se movió sin sonido. Apoyó la cabeza suavemente contra mi hombro, su cabello rozando mi mejilla. El peso de su contacto era delicado, firme, su respiración cálida contra mi manga. No dijo nada, pero la cercanía hablaba más alto que cualquier palabra. Juntas, formaban un círculo a mi alrededor. No cerrándome, no atrapándome, sino rodeándome de una manera protectora, completa. Cada contacto distinto, cada presencia única, y aún así todas alineadas. La certeza tranquila de Julia. La chispa vibrante de Clare. La profundidad silenciosa de Emma. Miré primero a Julia. Sus ojos se encontraron con los míos con esa misma firmeza que había mantenido toda la noche. En su mirada no había preguntas, solo claridad. Clare levantó la cabeza hacia mí con una sonrisa suave, sus dedos apretando los míos como para recordarme que seguía allí, aún aferrada. Emma mantuvo su cabeza en mi hombro, su silencio diciendo más que cualquier promesa. Por un momento, no me moví.
Simplemente lo dejé envolverme. El peso de la mano de Julia en mi pecho. El calor de la mano de Clare unida a la mía. La suavidad de Emma apoyándose en mí. El mundo exterior se desvaneció. Su ruido y su prisa ya no importaban. Todo lo que importaba estaba aquí, en el círculo que habíamos formado juntos. Ninguno de nosotros pronunció la palabra, pero no hacía falta. El entendimiento ya estaba allí. Fuera lo que fuera aquello, poco convencional, inesperado, extraordinario, ahora nos pertenecía a todos. El pulgar de Julia se deslizó una vez más sobre mi pecho antes de retirar la mano lentamente, aunque sus ojos nunca se apartaron de los míos. Clare apretó mi mano otra vez, esta vez con una sonrisa que insinuaba que sabía exactamente lo que todos habíamos aceptado sin hablar. Y Emma. Ella se movió lo justo para mirarme hacia arriba, su expresión suave, segura, un reconocimiento silencioso de que esa noche no era un final, sino solo el comienzo. La puerta permaneció cerrada. El momento permaneció entero. Y mientras estaba allí, rodeado por las tres, supe con absoluta certeza que no me iba a alejar de esto, de ellas.